El 2024 significó un total fracaso para Alianza Lima. Y esto no necesariamente queda en evidencia desde lo que terminó consiguiendo, que fue el Perú 4 para la Copa Libertadores, sino en relación a que no pudo ganar ninguno de los dos torneos en el año. Alianza no ganó en la Apertura ni ganó en el Clausura. Y en el Clausura tuvo todo como para lograrlo. Si uno va a la suposición de que Chancas hizo su chamba y Alianza lo mínimo que tenía que hacer era ganar aquel partido importante frente a Cusco, pues no lo logró. Y no fue flor de un día, porque también hubo un momento límite en el año en el que tuvo que ir y ganarle a Melgar en Matute, y tampoco lo logró. Con lo cual, este equipo de Alianza Lima termina aspirando al título nacional para aguarle la fiesta a Universitario en el año de su centenario, y lo que terminó logrando fue un Perú 4 que evidencia un total fracaso en relación a lo visto inicialmente y a lo logrado sobre el final del campeonato. Hay algunos puntos que me gustaría dar una opinión respecto a lo que ha pasado a lo largo de este 2024 en Alianza Lima. Y la primera está estrictamente asociada a Néstor Bonillo, porque a Néstor Bonillo se le eligió este año como el gestor para tratar de darle una forma concreta a Alianza Lima desde la dirección administrativa y deportiva, pero mucho más asociada, vinculada probablemente a las decisiones desde lo deportivo. Bonillo tenía experiencia en ese rubro. Cuando uno ve la evidencia de su cargo a lo largo de estos últimos años, podría decir que no, que Néstor Bonillo ha sido preparador físico de inicio a fin en su carrera. Ahora, por información uno sabe que Néstor Bonillo no ha sido solamente un preparador físico, sino también que ha sabido ser un gestor desde lo logístico, un gestor desde lo que significa planificar y un gestor también desde lo que significa la parte deportiva y desde lo que le tocaba opinar o decidir. Por ejemplo, en la selección peruana, Néstor Bonillo era quien junto a Antonio García Páez solía viajar a las ciudades en las que Perú iba a disputar un determinado partido, por ejemplo Buenos Aires, digamos, por poner algún ejemplo, y desde la planificación tratar de darle al equipo nacional una buena estadía, una buena logística, un buen lugar de entrenamiento, y en base al trabajo que hacía junto a Antonio García Páez, le trataba de dar todas las comodidades, a la selección nacional para que en su momento visite aquella ciudad y tenga todas las facilidades como para únicamente dedicarse a lo estructural, en cuanto a lo táctico y el trabajo deportivo. Ahora, también es cierto que Bonillo pasó mucho tiempo en Vélez y fue más que un simple preparador físico, porque proyectó de alguna manera junto a Gareca y su comando técnico los años prósperos que vivió Vélez con este comando técnico a la cabeza, proyectando un trabajo de menores específico, proyectando un trabajo de primer equipo también desde lo específico, y porque si hay algo que hizo bien a lo largo de su carrera, Néstor Bonillo, por ejemplo, junto al comando técnico de Ricardo Gareca, fue la selección de futbolistas, ¿no? ¿Por qué? Porque estableció, entendemos, una relación en cuanto al procesamiento de información en el que desde lo físico necesitaba jugadores que puedan rendir a altas intensidades para la disputa de un torneo internacional y que sean jugadores además de un corte netamente profesional, porque en ese sentido creo que Alianza no tuvo problemas en cuanto a los extranjeros, ¿no? O sea, jugadores que desde lo físico dieron y mucho, más allá de las lesiones que pudieron tener algunos, que son casos fortuitos y que se vienen dando en relación a Alianza Lima a último tiempo, pero que desde lo profesional creo que cumplieron a cabalidad. Ahora, yo no discutiría la presencia de Bonillo por si estaba o no preparado para asumir ese cargo en Alianza Lima. Lo que le discutiría a quienes tomaron la decisión de llevar a Bonillo a Alianza Lima es por qué aceptaron por qué aceptaron, ¿no? Las disposiciones del argentino. Es decir, Alianza no puso sus condiciones, sino aceptó las de Bonillo.
¿Y cuál era esa condición? Yo trabajo aquí, pero ojo, el día que el comando técnico de Gareca asuma una responsabilidad como tal, ir a dirigir un equipo de fútbol o una selección mayor, yo me iré. El problema en Alianza no fue poner a Bonillo allí por su pasado no asociado a lo que significa estructurar un equipo de fútbol, sino a haberle aceptado la condición que puso, que fue, si Gareca agarra equipo, yo me voy. Ese es el verdadero problema, porque eso fue lo que pasó en Alianza. Bonillo se fue con Gareca a dirigir a Chile y dejó tirando cintura al equipo blanquiazul. Y esto en Alianza no se pueden quejar porque le aceptaron esa condición. Cuando Bonillo fue a firmar con Alianza Lima, dijo, ojo, yo firmo, ayudo, trabajo, pero el día que Gareca agarre equipo, yo me voy a ir. Ok, no te preocupes. Probablemente en Alianza habrán pensado, traer a Bonillo nos acerca a Gareca. Puede ser. Probablemente en Alianza hayan pensado, no creo que se vaya, ya habiendo empezado un trabajo, gestándolo, proyectándolo, lo podemos convencer para que se quede. Tampoco pasó. Entonces, ese fue el problema de Bonillo o de la dirigencia. Totalmente de la dirigencia. Pero aceptarle esa condición, más allá de que no haya tenido pasado reciente o alguno en la gestación, proyección de equipos de fútbol, mucho menos alguno con la grandeza de Alianza Lima. Ese creo que fue el real problema del caso Bonillo. Ahora, también es cierto que desde las contrataciones tuvo mucho que ver Néstor Bonillo y su equipo de trabajo en la presencia de jugadores que llegaron en esta temporada, como por ejemplo los extranjeros. Llegó Freites para ser stopper, terminó jugando de carrilero. Llegó Arregui para jugar de 6, terminó jugando de todo menos de esa posición. Llegó Sebastián Rodríguez, terminó jugando de otra posición para lo que lo trajeron. Entonces también es cierto que en el camino los jugadores que se trajeron y que son responsabilidad sí del equipo de Néstor Bonillo terminaron jugando primero en otras posiciones y segundo no rindiendo como deberían. A ver, el único probable vino de Arrigo también a jugar como carrilero por la izquierda y no terminó jugando en esa posición, o sea, no fue indiscutido y fueron y pagaron una cláusula de rescisión a Melgar, por ejemplo, ¿para qué? Para cubrir justamente la necesidad de un jugador en esa posición para el 3-5-2 que habían pensado que podía poner sobre la cancha el técnico Restrepo. Otra de las contrataciones, Ramos atrás, no terminó ni teniendo minutos en el año, ¿no? Como defensor central. De hecho, los que trajeron o después que fueron Zambrano y su recorporación y Noriega terminaron siendo indiscutidos como titulares. Probablemente en la contratación de Garcés dieron en el punto, es más, creería que no está bien decir probablemente porque en Garcés acertaron. Garcés es una de aquellas contrataciones en las que el equipo de Scouting de Alianza Lima acertó. Ahí no se puede discutir. También acertaron la de Kevin Serna, que terminaron al final vendiendo a Fluminense. Pero Kevin Serna creo que fue de lo mejor que tuvo Alianza cuando estuvo y sobre todo en el papel que cumplió a nivel de Copa Libertadores. Que haya sido vendido a Fluminense y hoy tenga regularidad en este equipo en el Brasileirao, pues habla de que la contratación fue buena. Ojo, esa contratación no la hizo Bonillo, no la hizo Marioni. Esa contratación le corresponde a la dirigencia del año pasado, es decir, cuando Bellina todavía era el gerente deportivo del club. Pero más allá de quienes llegaron, porque también se sumó Guamán, se sumó Neira, que no dieron la talla en Alianza Lima en este 2024, lo que hay que preguntarse, más allá de las incorporaciones y el rendimiento, pero sobre todo el rendimiento, es qué jugadores de los que llegaron a Alianza Lima
tienen el ADN de la historia del futbolista blanquiazul. La tiene Arregui, la tiene Sebastián Rodríguez, la tiene Guamán, la tiene Neira, la tiene De Arrío. O sea, uno piensa en los grandes jugadores de la historia de Alianza Lima y lo primero que asocia es el buen pie. Sí, probablemente hoy el fútbol haya cambiado, muchas veces se corre más de lo que se juega, necesitas esa intensidad ponerla sobre la cancha, porque si no emparejas por lo menos desde lo físico, te van a ganar, eso es cierto. Pero yo creo que Alianza Lima está dejando atrás su historia. Cada año que pasa deja mucho más atrás su historia, desde las decisiones que toma. Y esto se ve a través de las decisiones que toma, por ejemplo, en los jugadores que contrata. No hay un Pato Quinteros, no hay un Jefferson Farfán, y eso que estamos pensando demasiado lejos, porque para que salga otro Farfán va a ser dificilísimo, pero no hay otro Pato Quinteros, no hay otro Junior Visa, no hay otro Alexander Sánchez. ¿Dónde quedaron los Jayo Legario? ¿Dónde quedaron los Mucho Trigo? ¿Dónde quedaron, para ir más atrás, los Cuetos, los Velázquez, los Cubillas? En fin, todos esos jugadores que nacían de la cantera de Alianza y que después llegaban al primer equipo. ¿Dónde están? De repente existen en la cantera de Alianza Lima, pero se le da un carácter de importancia a las divisiones menores del cuadro blanquiazul. No se le está dando una visibilidad al jugador que nace en la cantera de Alianza. Se le da mucho más importancia al jugador que viene de afuera. Miren, Noriega hizo un gran campeonato. Con mérito propio, sido indiscutido como defensor central, pero en Alianza no hay otro defensor central que puedan traer de abajo hacia arriba, que pueda cumplir también un gran rendimiento. Esa es la gran pregunta. ¿Se está trabajando bien en menores en Alianza Lima? Alianza era el equipo que por historia ponía más jugadores de sus canteras en el primer equipo. Históricamente siempre fue así. Y hoy es Cristal y Melgar los que ponen más jugadores de sus canteras en el primer equipo. De hecho, hoy se habla de la posibilidad de que Archimbó sea contratado por Alianza Lima, un jugador nacido en Alianza, menospreciado en Alianza y que hoy recién lo ven con la capacidad como para devolverlo, ¿no? Entonces, la verdad que no se sabe qué cosas pasan en Alianza. Necio Sub se fue a jugar al Flamengo sin tener un minuto en la primera división del fútbol peruano. Lo mismo este chico Goicoechea que se fue a Platense, que lo pusieron solamente para el aplauso y para que lo vean. Mira, estamos trabajando en menores, pero no le dieron nunca una regularidad. Lo mismo para Guzmán este año, que es el goleador de las divisiones menores de Alianza Lima hace años. ¿Cuándo le dieron una oportunidad? Cuando Marioni prefirió pagar y traer a De Santis, porque esa fue toda de él, que poner a un jugador de sus canteras. Entonces, Alianza está perdiendo la identidad desde ese punto de vista, incluso hasta desde las contrataciones. Alianza tiene que pensar en que el jugador que llega es un jugador de buen pie, es un jugador que se asocia, es un jugador que fútbol te va a dar, que después si logra o no logra tendrá que ver con el colectivo y muchas cosas que pasan en el escritorio y más, pero que represente al jugador y a la historia de Alianza Lima y al público, que hoy por hoy es el que le da un alto porcentaje de ingreso económico al club. Si Alianza está tan bien es porque sus hinchas lo permiten, porque sus hinchas han logrado eso, que ya no sea solo la televisión la que le da un alto porcentaje de ganancias, sino también el hincha. ¿A través de qué? De la compra de su entrada, de la compra de su abono, de la compra de camisetas, de la compra de todo lo que Alianza le ofrece. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esta dirigencia tiene que escuchar más al hincha blanquiazul, que pide a gritos que haya una identificación, no solamente con el juego colectivo, sino también con las contrataciones, con el jugador, con el perfil de la historia asociada al futbolista de Alianza Lima. Al tocar estos puntos es inevitable hablar de Bruno Marioni, que sigo considerando que tuvo algunas buenas decisiones, como la devolución de Carlos Zambrano al plantel. Creo que esa no se la podemos discutir, pero que evidentemente para mí debió irse el día que eligió a Cristian Díaz y le dijeron que no. Ese día Marioni, por decencia, si se respetase a sí mismo como profesional, debió marcharse a Alianza Lima. Felizmente en su momento, yo por lo menos lo comenté y por eso tengo la posibilidad de decirlo ahora. Porque Marioni en ese momento, en Alianza le dijeron, no va Cristian Díaz, no va el técnico que has firmado,
debió agarrar sus cosas e irse. ¿Por qué? Porque no le dieron autonomía. ¿Cómo puede seguir en el cargo de director deportivo una persona que eligió un técnico, lo hizo firmar un contrato y al día siguiente explicó que sí tenía autonomía, pero que la parte de finanzas hizo una observación a lo que había firmado con Cristian Díaz? ¿Para qué? Para que mañana aparezca Mariano Soso como nuevo entrenador del cuadro blanquiazul. Ese día que firmó a Díaz y le dijeron que no, Marioni debió irse, no debió continuar hasta fin de año. ¿Qué lo ató a Marioni a mantenerse en Alianza Lima? ¿Qué lo ató? ¿Qué lo ató si lo pasaron por arriba como si fuese nada? Y es lo que ha terminado siendo en el año, nada. Ese día debió coger sus cosas y decir: muchas gracias, yo hasta aquí llego, me quiero hacer un camino, pero primero que nada, me respeto a mí mismo. Si no van a tomar en consideración lo que yo decido, entonces prefiero no seguir aquí. ¿Pero qué hizo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. No nos olvidemos que los últimos 2 grandes fracasos de Alianza Lima en lo deportivo tuvieron a dirigentes que desde ese puesto, la dirección deportiva, fracasaron. Marulanda en el 2020, ¿no? Y ya todos sabemos lo que pasó en el 2020 con un campeonato jugándose en su totalidad en Lima. Alianza fracasó en el ámbito deportivo. Fracasó en el ámbito deportivo. Y en este 2024 es un fracaso también el Perú 4, no haber ganado ninguno de los 2 torneos y haber perdido como lo hizo en el último compromiso frente a Cusco, cuando Chancas había hecho su chamba. Es un fracaso total. En el 2024, como dijimos de Marulanda, en el 2020 tuvo a Bruno Marioni como gerente deportivo. Con Gustavo Ceballos y José Bellina, Alianza ganó títulos. Y no había humo de por medio. Y probablemente haya estado lo más cerca posible, aún lejos, lo más cerca. Y aún lejos, como digo, de la historia de su fútbol. Así que eso, evidentemente, había que considerarlo. Y desde el plano netamente deportivo, creo que es imposible mencionar que una de las cosas que condenó al fracaso a Alianza Lima, más allá de haber sido el mejor visitante, que eso se le entrega como mérito, ¿no? Porque en el año Alianza fue el mejor visitante. Pero hay 2 temas que creo corresponden tocar. Uno, el de su dirigencia, desde lo deportivo, porque Alianza no pudo jugar en Matute este año. ¿Durante qué torneo? El Apertura. Y eso lo generaron sus dirigentes, que nadie sabe quiénes son. Y que, relacionándolo al punto anterior de lo de Marioni, creo que cualquiera que llegue a Alianza Lima no tenga autonomía, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay unas cabezas arriba que se hacen llamar Fondo Blanquiazul que no dejan trabajar. Porque hay un señor que todos sabemos que hace y deshace y al que llaman para solucionar todos los casos, que tuvo una presencia en la política peruana y se llama Salomón Lerner. Y que dice que no, pero que él sabe muy bien que hace y deshace en Alianza Lima. Y que no se haga el tercio porque es así. Que no se haga el tercio porque es así. Y hay miles de pruebas que lo condenan. Y que no mienta el señor Salomón Lerner, porque él es el que toma decisiones a nivel de institución, club, Alianza Lima del Perú. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, cuando llegue un director deportivo, por más que sea nacional, extranjero, con espalda o sin espalda, la pregunta es, ¿lo van a dejar chambear o no lo van a dejar chambear? Porque los intereses arriba son distintos. Si uno quiere entrar a la comparación con la U, hay un Ferrari. Les guste o no, bueno, malo, buena cara, mala cara, polémico o no, pero tiene autonomía, porque por arriba de él no hay nadie. Hay una SUNAT que lo ha elegido, que no se mete en los temas de la U.
pero por arriba del que es el administrador o el gerente deportivo en Alianza, hay otras cabezas que tienen otros intereses, ¿no? Otros intereses. Y para cerrar, Alianza, como dicen sus hinchas más fervientes, no merecía ganar el título este año. ¿Por qué? Porque solo le pudo ganar 2 partidos a los 7 equipos que clasificaron a torneos internacionales. Y eso, en un año en el que uno aspira a ganar el título, es imperdonable. Hasta aquí el video, cuídense mucho, seguiremos hablando de Alianza Lima, de Universitario, de Sporting Cristal y mucho más, como siempre, en estos videos, en nuestro canal y también en Doble Punta junto a Pedro García de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Cuídense mucho, chao chao.